Hola chicas, hola chicos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de biomoléculas. Es un tema que sé que no que produzca mucho entusiasmo, porque normalmente se ven las moléculas como algo abstracto, algo que no podemos ver, pero hoy vamos a darle un enfoque para que descubramos dos cosas importantes. Una, que las biomoléculas están detrás de todo lo que somos, y dos, que a veces las biomoléculas forman estructuras sorprendentemente ordenadas que sí que podemos ver con ayuda del microscopio óptico o el electrónico. Y así de paso, este vídeo nos servirá de puente entre el tema anterior sobre microscopía y el siguiente donde hablaremos de células. Así que vamos a empezar hablando y recordando qué son las biomoléculas. Son cosas que sé que sabéis del curso anterior, pero las vemos en un momento. Acordaros, las biomoléculas son las moléculas que forman a los seres vivos, en concreto que forman las células. Recordad que aunque las biomoléculas forman los seres vivos, ellas por sí mismas no poseen vida. Y se clasifican en dos grandes grupos que ya conocéis, que son las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas. Además, recordad que estas biomoléculas están formadas por la unión de una serie de átomos, de unos elementos en concreto, unos elementos químicos en concreto, a los que llamamos bioelementos, y de los cuales los más importantes, que llamamos primarios, son, acordaros, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Bien, pues vamos a empezar con el primer grupo, las biomoléculas inorgánicas, ya sabéis, las más sencillas, en las cuales se incluyen las sales minerales, pero nosotros nos vamos a dedicar especialmente al agua, por su especial significación. Porque es que de hecho, ya sabéis que la mayor parte de un ser vivo, de una célula también, es agua. Y tiene unas propiedades muy especiales. Por ejemplo, es un disolvente muy bueno para la mayor parte de las biomoléculas, en general para todas las sustancias polares. Además, es una sustancia que tiene una gran cohesión entre sus moléculas y eso hace que exista una gran tensión superficial, que se nota por ejemplo en estos bichitos que van patinando sobre el agua, guérridos se llaman, y gracias a los cuales vemos que la superficie del agua se comporta casi como si fuera una cama elástica, que se debe precisamente a la gran unión que existe entre las moléculas de esta sustancia. O por ejemplo, cuando observamos las gotitas de agua, tanto suspendidas, en este caso en una tela de araña, o colocadas sobre una superficie, donde vemos que las gotas no se aplastan totalmente contra la superficie, sino que mantienen su forma con cierto volumen, gracias precisamente a la unión que existe entre las moléculas. Hay otra característica muy especial del agua, que es que tiene un elevado calor específico. ¿Qué es eso del calor específico? Se le llama calor específico a la cantidad de calor que hace falta para elevar 1 grado centígrado la temperatura de una cierta cantidad, de 1 kilo, por ejemplo, de una sustancia. Para comprenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a comparar el agua con otra sustancia bastante corriente. Imaginemos que tenemos un recipiente con 1 kilogramo de agua, otro con 1 kilogramo de etanol. El etanol es el alcohol normal que hay en vuestras casas, el de farmacia, y 1 kilo de amoníaco. Cada uno de ellos, como veis, tiene un calor específico diferente y si os dais cuenta, el agua es la que tiene el mayor de las tres. ¿Qué significa eso? Pues imaginemos que los 3 recipientes están a la misma temperatura. Para comprobarlo vamos a colocar un termómetro en cada uno de ellos y ahora le vamos a suministrar a cada uno de los recipientes una cierta cantidad de calor, a todos la misma, 1 kilocaloría. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación. Evidentemente subirá la temperatura, pero ¿subirá en todos de igual modo? Vamos a verlo. En el agua, pues tenemos que, como su calor específico es 1 kilocaloría por kilo y grado, pues si suministramos 1 kilocaloría, la temperatura subirá 1 grado. En el etanol, subirá más, puesto que su calor específico es menor. Y en el amoníaco, pues por la misma razón, subirá aún más. Dicho de otra manera, que en comparación con otras sustancias, el agua es menos sensible desde el punto de vista de la temperatura a la absorción o a la liberación de calor. Y eso es una característica muy importante desde el punto de vista de la vida, porque muchas estructuras vivas, en general los seres vivos, están muy influenciados por la temperatura. Por ejemplo, veamos lo que ocurre con nuestras proteínas. Nuestras proteínas están diseñadas, están optimizadas para funcionar a 36 grados, que es nuestra temperatura corporal. Fijaros si son sensibles a la temperatura
que simplemente con que la temperatura ascienda a 42 grados ya hay proteínas que comienzan a perder su estructura, que comienzan a estropearse. Así que contar con una sustancia como el agua, como medio que nos permite intercambiar calor de forma importante sin que por eso varíe excesivamente la temperatura, resulta una característica muy ventajosa para los seres vivos. ¿Y por qué el agua tiene todas esas características? Pues la clave está en su molécula. Tenemos que echar mano de nuestros conocimientos de química, que yo sé que son muchos, y recordar que el agua es una molécula formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y que en el caso del átomo de oxígeno, este tiene en su capa más externa un total de 6 electrones. En tanto, los átomos de hidrógeno, cada uno de ellos, tienen un solo electrón. Acordaros que los átomos tienen como máxima aspiración en su vida, entre comillas lo de vida, tener 8 electrones en su capa más externa. Bueno, excepto el hidrógeno y el helio, que ya que tienen solo un nivel, se contentan con tener 2 electrones. ¿Cómo solucionan esta situación? Pues acordaros que esta tendencia que tienen los átomos es lo que provoca que entre el oxígeno y cada uno de los hidrógenos se formen lo que llamamos enlaces covalentes, en los cuales se comparten un electrón del oxígeno y otro del hidrógeno. Esto es un poco casi como hacer un milagro, ¿no? Porque convertimos lo que realmente son 8 electrones en 12. De esta manera, el oxígeno se puede decir que tiene 8 electrones, mientras que cada hidrógeno cuenta con 2 electrones. Pero esto tiene un poquito de trampa, porque aunque es verdad que ambos átomos comparten electrones, también es verdad que el oxígeno tira con más fuerza de ellos que el hidrógeno. Ya sabéis que el oxígeno es más electronegativo y eso va a hacer que realmente los electrones no estén aquí en terreno de nadie, sino que el oxígeno tira de ellos y en realidad esos electrones compartidos están más cerca, por así decirlo, del oxígeno que de los hidrógenos. ¿Qué provoca esto? Pues que aunque la molécula de agua es una molécula neutra, puesto que tiene el mismo número de protones que de electrones, en realidad la carga negativa se concentra más en la parte del oxígeno que en la parte del hidrógeno. Y esto hace que se produzca un fenómeno curioso, que es que decimos que esta zona de la molécula tiene una densidad de carga negativa, en tanto en la zona de los hidrógenos hay una densidad de carga positiva. Ya os digo, la molécula es neutra, pero la carga no está homogéneamente distribuida. ¿Y eso por qué es tan importante? Pues porque cuando juntamos muchas moléculas, estas moléculas de agua no se van a colocar de cualquier manera, sino que van a mantener cierta relación entre ellas debido precisamente a su polaridad, a sus diferentes densidades de carga. Y de esa forma se va a formar lo que llamamos una red de enlaces por puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son unas uniones no demasiado fuertes, pero que mantienen cierta cohesión debido a que hay zonas con una polaridad positiva y otras con una polaridad negativa. Y esta diferencia de densidad de carga mantiene esta cierta unión. No es que las moléculas de agua no se puedan mover, pueden vibrar, pueden abandonar posiciones, pero no lo hacen con tanta libertad como en otras sustancias. Y esto explicaría, por ejemplo, por qué el agua tiene un calor específico tan elevado, puesto que las moléculas están en parte sujetas y por lo tanto tienen más dificultad para vibrar debido a la absorción de calor, o por qué, por ejemplo, el punto de ebullición del agua es más elevado que el de otra sustancia con una estructura similar. En definitiva, la estructura molecular de una sustancia está detrás, es responsable de sus propiedades y a su vez estas propiedades, fijaros lo importante que pueden llegar a ser para la vida. Bien, pues vamos a pasar ahora a las biomoléculas orgánicas. Ya sabéis, estas son un poquito más complicadas y vamos a empezar por los glúcidos. Los glúcidos se pueden clasificar en 3 grandes grupos que se llaman monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos y vamos a hablar un segundo de los monosacáridos. Son los más pequeñitos, son cadenas de átomos de carbono pequeñitas, entre 3 y 10 átomos, que se caracterizan porque además de esos átomos de carbono tienen también unos grupos que se llaman hidroxilo y también un grupo que se llama carbonilo, ¿vale?
¿Cómo son estas moléculas? Pues vemos el ejemplo más súper conocido de todos, que es la glucosa. Aquí veis un esquema de lo que es una molécula de glucosa, 6 átomos de carbono, veis los grupos hidroxilo por todas partes y ese grupo carbonilo del que hablábamos. Y la molécula de glucosa es tan importante porque es la principal fuente de energía para nuestro organismo, para nuestras células. Es la materia prima, podemos decirlo así, para la respiración celular. ¿Qué hay de los oligosacáridos? Pues si unimos varios monosacáridos, los que hemos visto antes, entre sí, entre 2, 10 monosacáridos, obtenemos moléculas que empiezan a ser más complicadas. Si os acordáis de la de antes, tenía un solo anillito y esto en cambio va uniendo, cada anillo correspondería a un monosacárido, porque suelen formar este tipo de estructura. ¿Dónde encontramos los oligosacáridos? Pues los encontramos en varios sitios, pero un sitio especial es en la membrana plasmática, en la parte de fuera de la membrana plasmática de la célula, donde tienen mucho que ver con la identidad celular, con el reconocimiento que unas células hacen de otras siempre que se encuentran. ¿Podemos ver los oligosacáridos? Aquí estáis viendo un modelo, esto es un dibujo, pero claro diréis, bueno, pero esto se puede ver realmente. Bueno, pues cada oligosacárido por separado, la verdad es que es difícil. Pero ver toda la estructura que forman no solamente los oligosacáridos, sino también otros glúcidos, como por ejemplo polisacáridos, eso sí que es posible. Fijaros, esto es una fotografía, ¿qué tipo creéis que es? Bien, microscopio electrónico. ¿Y de qué es? ¿Pensáis que sería una célula eucariota? ¿Será una célula procariota? Bueno, pues el núcleo no se ve. Es verdad que podría ser un fragmento de una célula eucariota donde no estuviera el núcleo, pero bueno, es una bacteria. Y hay muchas bacterias que a su alrededor tienen una lámina formada por miles de polisacáridos y oligosacáridos. Es de lo que os estaba hablando antes. Pues fijaros estos pelitos que se ven aquí, que serían como una especie de antenillas que las células, cuando se encuentran, interaccionan entre ellas y se reconocen a través de esta especie de antenas que en parte están hechas de oligosacáridos. ¿Qué hay de los polisacáridos? Pues si los oligosacáridos son moléculas formadas por la unión de unos poquitos monosacáridos, los polisacáridos son la versión a lo grande. Están formados por la unión de cientos o de miles de monosacáridos. Hay muchos ejemplos, aquí os pongo 4 de ellos. Suelen estar relacionados bien con la reserva de energía, es decir, son una forma de guardar energía, o bien forman estructuras. En el primer caso, hay uno de los polisacáridos que es muy significativo para nosotros, es el glucógeno. Lo tenéis aquí. Vamos a ver un poquito esta molécula. El glucógeno está formado por la unión de muchos monosacáridos. Además, como veis, es una molécula que está ramificada. No es una sola cadena, sino que tiene ramificaciones. Es decir, cada molécula de glucógeno de por sí ya es una molécula gigante. Pero es que además, en la célula, las moléculas de glucógeno suelen estar agrupadas formando una especie de ramillete donde una proteína central hace como de enganche para todas estas moléculas de glucógeno. Esto llega a ser tan grande que, aunque tampoco es que sea fácil verlo, sí que es posible identificarlo en las células. En esta foto, es una foto muy curiosa, es de un hepatocito. Los hepatocitos son el tipo principal de célula del hígado, y aquí estamos viendo un fragmento de un hepatocito. Es una foto de microscopía electrónica de transmisión. Esto que veis aquí sería un trocito del núcleo, esto serían las mitocondrias, se adivinan por aquí algunas membranitas de retículo endoplásmico por esta zona, pero quiero que os fijéis en las zonas que están más claritas y hay como una especie de bolita oscura, esta que estáis viendo aquí. Imaginaros este trocito de aquí, vamos a fijarnos en este recuadro y lo vamos a ampliar para verlo mejor. Fijaros, aquí sí que se ve muy bien. Estos granulitos que estáis viendo aquí son precisamente las estructuras que habéis visto en la diapositiva anterior. Estos son gránulos de glucógeno. ¿Y qué hacen aquí? Pues porque el hígado, las células del hígado, son un almacén muy importante de glucosa.
Y en lugar de tener la glucosa suelta, cada molécula de glucosa por separado, que además sería un problema químico importante, lo que se hace es formar estas uniones, formar estas estructuras que mantienen unidos todas estas moléculas en unos granulitos. Otro polisacárido interesante, en este caso para las plantas, sería la celulosa. La celulosa es un polisacárido que forma la pared celular de las células vegetales. Fijaros, todo lo que se ve en esta imagen, esto sería un corte de un trocito de tallo de una planta. Y esto que estáis viendo aquí, todos estos bordes teñidos de color azul, pues en las cuales el componente mayoritario es la celulosa. Bueno, celulosa hay en todas, en estas zonas de aquí también rosadas, pero aquí hay también otras moléculas aparte de celulosa. Otro polisacárido interesante podría ser, por ejemplo, el ácido hialurónico, en este caso para células animales. Hay un lugar especial donde los polisacáridos forman una estructura sorprendente. Y ese sitio es el intestino delgado. Fijaros, esto sería un trocito de la pared de nuestro intestino delgado. Esto sería el interior del intestino, aquí estaría la comida que se va a absorber. Y esto de aquí es la pared del intestino. Esto forma unos salientes, una especie de deditos que se llaman vellosidades intestinales. Esas vellosidades intestinales están recubiertas por una capa, por un epitelio, que lo que vamos a hacer para verlo mejor es coger un trocito, esto que estáis viendo aquí recuadrado, lo vamos a ampliar y aquí veis precisamente que es una capa de células. Toda esta especie de barritas que hay aquí más oscuras serían los núcleos de la célula que están tan pegadas que se ven como alargados. Pero ahora quiero que os fijéis no en los núcleos, sino en este ribetillo que se ve por aquí, en esta especie de borde así grueso que se ve en esta zona. ¿Qué es eso de ahí? Pues lo vamos a ampliar, vamos a coger un detallito, lo ampliamos, ya vamos a usar el microscopio electrónico. Fijaros que hasta ahora estas imágenes han sido de microscopía óptica, pero para seguir viendo la imagen con más detalle, acordaros, el microscopio óptico tiene un límite de resolución que no puede sobrepasar, así que tenemos que recurrir al microscopio electrónico. Esta imagen que estáis viendo aquí sería equivalente a esta zona de aquí, solo que aumentada. Fijaros, este bordecillo que se ve aquí es esta zona de aquí. Fijaros qué curioso que estas células terminan en una especie como de peine, de cepillo, esto lleno de pelitos. Esto se llama microvellosidades, que la misión que tienen es precisamente aumentar la superficie, para que haya más superficie para absorber mejor todo el alimento que tiene que entrar por aquí. Diréis, bueno, sí, esto está muy bien, pero ¿dónde están los polisacáridos? ¿Dónde están los glúcidos? Pues aquí no se ven bien, pero imaginaros que seguimos aumentando la imagen, cogemos este recuadrito de aquí y lo aumentamos aún más. Fijaros, no es exactamente esta zona, pero es una zona equivalente. Cada uno de estos pelitos, cada una de estas microvellosidades podría corresponder a alguna de estas. Fijaros en esta, por ejemplo, qué bien se ve la membrana plasmática de la célula que rodea por aquí. Pero en lo que tenéis que fijar sobre todo es en esta marañilla que hay aquí de pelos todavía más finos que se proyectan desde las microvellosidades intestinales. ¿Y qué es esto? Pues son precisamente los polisacáridos y oligosacáridos que forman esta capa que tapiza toda la zona interior de nuestro intestino delgado. Esto tiene varias misiones. Por una parte protege las microvellosidades, por otra parte forma una trama que facilita que aquí actúen las enzimas digestivas, sirve también como reconocimiento celular, en fin, tiene un montón de misiones, pero fijaros que es una estructura que se ve, o sea que realmente llega un momento en que nosotros podemos llegar a ver perfectamente las biomoléculas. Pues bien, vamos a dejar el vídeo aquí, los dos grupos de biomoléculas orgánicas que faltan los veremos en un siguiente vídeo y espero que os haya podido resultar un poquito interesante y espero que sigáis bien hasta entonces.